El día que la dejé sola con esa prueba positiva en la mano y me fui sin decir ni una palabra, ese fue el mejor día de mi vida. Espera, no me juzgues todavía. ¿Qué harías tú si descubrieras que el bebé que ibas a criar, el bebé por el que estabas dispuesto a dejar tus sueños, tu futuro, tu vida entera, nunca fue tuyo? ¿Y que la persona que te lo ocultó era alguien que dormía en tu misma casa? ¿Y que tu mejor amigo de toda la vida, el tío que conocía tus secretos más oscuros, llevaba meses construyendo una trampa para destruirte usando precisamente esos secretos? Yo tenía 17 años cuando mi mundo entero se derrumbó en 4 palabras. Y hoy, por primera vez, voy a contar exactamente lo que pasé, lo que descubrí y lo que hice después. Sin filtros, sin arrepentimiento. Me llamo Rodrigo, tengo 17 años. Y esta es la historia más sucia, más oscura y más incomprendida que he vivido en mi vida. Una historia que destruyó amistades, partió una familia en dos y que terminó con algo que yo hice y que jamás voy a poder deshacer. Pero tampoco quiero deshacerlo. Antes de empezar, quiero que sepas algo. Soy consciente de que en esta historia no soy el bueno, tampoco soy el malo. Soy lo que somos casi todos a los 17 años. Alguien que tomó decisiones sin medir las consecuencias y que después tuvo que vivir con ellas. La diferencia es que a mí me hicieron algo que no merecía, y lo que hice para defenderme, bueno, tú decides si estuvo bien o no. Vivo en un piso de 3 habitaciones con mi madre y mi hermana pequeña, Lara, que tiene 12 años y no sabe nada de esto. Ojalá nunca lo sepa. Mi padre lleva 4 años fuera de casa. Se fue cuando yo tenía 13, un domingo por la tarde, con una maleta mediana y sin demasiadas explicaciones. Desde entonces, somos mi madre, Lara y yo, un triángulo raro, desequilibrado, que funciona a base de silencios y de no hacer demasiadas preguntas. Mi madre se llama Elena. Trabaja doble turno en una clínica dental. Sale a las 7 de la mañana y llega a las 9 de la noche. Los fines de semana a veces tiene guardia. No está casi nunca. Y eso, aunque yo no lo veía así en aquel momento, tuvo mucho que ver con todo lo que pasó. Cuando no hay nadie que te mire de verdad en casa, empiezas a buscar que te miren en otro sitio. Y no siempre eliges bien dónde. Voy al Instituto Mediterráneo, que queda a 20 minutos de casa. Estoy en segundo de bachillerato. Saco notas justas, no destaco en nada, no soy el popular ni el empollón. Soy el del medio, el que existe pero al que nadie nota demasiado. El que puede pasar una semana sin que nadie le mande un mensaje y no pasa nada, porque tampoco nadie esperaba que mandara uno. Así era mi vida antes de que todo se fuera al infierno. Y en el centro de todo esto hay 3 personas. Nadia, Said y mi propia madre. Nadia tiene 16 años, pelo negro, largo, que lleva siempre recogido de cualquier manera, como si no le importara, pero en realidad sí le importa. Ojos que te miran como si ya supieran lo que vas a decir antes de que abras la boca. Cuando sonríe parece que te está haciendo un favor. Es inteligente de esa manera silenciosa que intimida, la que no necesita decir mucho para que todos entiendan que está por delante. Lleva 2 años saliendo con Said, que es mi mejor amigo desde los 12. O era. Said. ¿Por dónde empiezo con Said? Llevábamos 5 años siendo inseparables. Desde que me cayó el bocadillo en el patio el primer día de segundo de la ESO, y él me lo recogió del suelo y me dijo, «Tío, tranquilo, el suelo de aquí está más limpio que el comedor». Nos reímos y ya está. Así de fácil fue. Said es de esas personas que todo el mundo quiere cerca porque irradia una energía que hace que todo parezca más llevadero. Siempre tiene un plan, siempre sabe qué decir, siempre consigue que cualquier situación mala parezca controlable. Yo lo admiraba. Más de lo que debería haberlo hecho. Porque cuando admiras demasiado a alguien, dejas de verlo con claridad. Dejas de ver lo que hay debajo. Y luego estoy yo. Rodrigo. El del medio. El invisible. El que nunca pensó que acabaría siendo el centro de una historia tan retorcida. Todo empezó hace 8 meses, en una fiesta en casa de Dani, un chico de mi clase que vive solo con su padre y aprovecha cada vez que el padre viaja para llenarlo de gente. Said no vino porque tenía anginas. Me llamó esa tarde para disculparse, sonaba malísimo, la voz rota.
Le dije que no se preocupara, que ya le contaría, y nadie así fue. Yo no tenía intención de nada. Os lo juro. En serio, no soy de esos que van a fiestas con un plan. Nadia era la novia de mi mejor amigo. Eso era lo único que yo sabía de ella en ese contexto. Pero esa noche era distinta. Estaba enfadada de una manera que se notaba sin que ella dijera nada, con esa rabia contenida que tienen las personas cuando algo les quema por dentro y no encuentran dónde ponerlo. Estaba en una esquina de la cocina con el vaso en la mano, mirando la fiesta como si no formara parte de ella. Me preguntó si podíamos hablar fuera. Le dije que sí. Y hablamos. Durante 2 horas, sentados en el bordillo de la acera, con el ruido de la fiesta de fondo. Me contó cosas de su relación con Said que yo no sabía. Que llevaba meses raro, distante, que llegaba tarde y no explicaba dónde había estado, que había encontrado mensajes en su teléfono con una chica llamada Yasmín, que le había preguntado y él lo había negado todo con tanta convicción que ella había llegado a dudar de sus propios ojos, que se sentía sola de una manera que dolía físicamente. Yo la escuché. Eso fue todo lo que hice al principio. La escuché de verdad, sin mirar el teléfono, sin querer que se callara. Y creo que eso fue lo que lo rompió todo. Porque Nadia llevaba meses sin que nadie la escuchara de verdad. Yo debía haberme ido. Lo sé ahora. Debía haber dicho, oye, habla con él, aclara las cosas, y haberme metido adentro a seguir la fiesta. Pero no lo hice. Y esa noche fue el principio de algo que duró 4 meses. 4 meses de mensajes borrados al instante, de mentiras ensayadas antes de hablar, de quedar a escondidas mientras yo le decía a Said que iba al gimnasio o a casa de mi primo Álvaro. 4 meses en los que me convencí a mí mismo de que lo que estábamos haciendo tenía algún tipo de lógica, algún tipo de justificación. Que si Said la engañaba con Yasmín, lo que hacíamos nosotros era diferente. Que era más real, que importaba. Me mentí a mí mismo durante 4 meses. Y se me dio muy bien. Y entonces Nadia me mandó una foto. Una prueba de embarazo. Positiva. No recuerdo bien lo que sentí en ese momento exacto, porque mi cabeza dejó de funcionar con normalidad durante un buen rato. Sé que estaba sentado en mi escritorio haciendo los deberes de física cuando llegó la notificación. Sé que abrí el mensaje y me quedé mirando la imagen sin entender lo que veía durante varios segundos, como cuando lees una palabra tantas veces seguidas que deja de tener significado. Y luego sí lo entendí, y me senté en el suelo. No sé por qué en el suelo. Las piernas simplemente me llevaron ahí. Estuve en el suelo de mi habitación, con el teléfono en la mano, sin moverme, durante casi 1 hora. Mi hermana Lara llamó a la puerta en algún momento y le dije que estaba estudiando. Tenía 17 años, ella tenía 16, y entre los dos habíamos creado algo que ninguno de los dos estaba preparado para afrontar. Le escribí. Le dije que teníamos que hablar, que iría a su casa al día siguiente. Me respondió solo con OK. Una palabra. Un OK. Y ya. Esa noche no dormí. Estuve dando vueltas en la cama mirando el techo y repasando 1000 conversaciones imaginarias. Me imaginé diciéndoselo a mi madre y su cara hundiéndose. Me imaginé a Said enterándose y lo que haría. Me imaginé una vida paralela, una que no había planeado, una que no quería pero que de repente existía. Me imaginé 1000 versiones distintas de cómo podía salir aquello, pero no me imaginé ni una sola vez lo que Nadia me iba a decir cuando abriera esa puerta. Porque hay cosas que la mente no construye sola. Hay verdades tan retorcidas que solo existen cuando alguien te las dice en la cara. Y Nadia tenía una de esas verdades esperándome al otro lado de esa puerta. Una que iba a cambiar todo lo que yo creía saber sobre los últimos 4 meses. Sobre Said. Sobre mi propia madre. Sobre mí. Los días que siguieron a recibir esa foto fueron los peores de mi vida hasta ese momento. Y digo hasta ese momento porque lo peor todavía no había llegado. Pero yo no lo sabía. Yo iba por ahí, cargando con ese peso enorme, con esa imagen grabada detrás de los ojos, sintiéndome el protagonista de una tragedia que yo mismo había construido ladrillo a ladrillo, y en el fondo, muy en el fondo, había una parte de mí que pensaba que podía arreglarse, que si hablaba con Nadia, si éramos honestos, si enfrentábamos las cosas como adultos aunque no lo éramos, había alguna salida decente,
Qué ingenuo era. Al día siguiente de recibir la foto fui al instituto como si nada, porque ¿qué otra opción tenía? ¿Quedarme en casa? ¿Decirle a mi madre que me encontraba mal? Mi madre salía a las 7 de la mañana y llegaba a las 9 de la noche. No había nadie a quien decirle nada, nadie que me mirara la cara y preguntara qué pasaba, así que me puse la mochila al hombro y salí por la puerta. Said me esperaba en la puerta del instituto como todos los días. Ahí estaba él, con su mochila colgada de un hombro, comiendo un croissant, con ese gesto suyo de tenerlo todo bajo control. Y yo lo miré, y sentí algo que no había sentido nunca antes, asco de mí mismo. Un asco físico, denso, que te sube por la garganta como bilis. Porque ese era mi amigo, mi mejor amigo de 5 años. El tío que había estado ahí cuando mi padre se fue, que me había mandado mensajes a las 2 de la mañana preguntando si estaba bien, que me conocía mejor que nadie. Y yo llevaba 4 meses engañándolo con su novia. ¿Estás bien, tío? Tienes una cara de muerto, me dijo, mirándome con esa atención suya. Mal dormido, le respondí. Y él asintió. Me dio la mitad del croissant, y seguimos caminando. Y yo seguí a su lado como si no llevara una bomba activa en el bolsillo del pantalón. Esa semana fue una tortura de las que no se olvidan. Nadia y yo nos cruzábamos mensajes cortos, tensos, llenos de silencios digitales. Ella decía que necesitaba tiempo para pensar. Yo le decía que no había tiempo, que cuanto antes habláramos mejor. Ella me dejaba en visto durante horas. Yo me comía las uñas hasta donde ya no quedaba uña. Me levantaba a las 3 de la mañana a mirar el teléfono. Comía sin hambre. Me duchaba sin pensar. Iba al instituto en piloto automático, sentado en clase sin escuchar nada, mirando la pizarra sin ver nada. Y mientras tanto, Said ahí, siempre ahí, contándome sus cosas, hablándome de Nadia como si fuera la chica perfecta, compartiendo conmigo los planes que tenía para el fin de semana, para el verano, para el futuro, sin saber que su chica perfecta me había mandado una foto que lo cambiaba todo. Hubo un momento esa semana, el miércoles creo, en que Said me dijo algo que me partió por dentro de una manera que tardé mucho en procesar. Tío, creo que voy a pedirle a Nadia que nos vayamos juntos el verano que viene. Solos. Un viaje de verdad, no con la familia. Me la llevo a Lisboa, que sé que ella quiere ir. Me lo dijo con esa sonrisa suya de cuando algo le ilusiona de verdad, esa que se le escapa sin que él la controle. Y yo le dije, ¡qué buena idea!, con una voz que esperaba que sonara normal, y me metí al baño a encerrarme 10 minutos porque no podía respirar. Me apoyé en el lavabo y me miré en el espejo y no reconocí lo que vi. Tenía los ojos de alguien que ya no sabe quién es. Lo peor de todo aquello no era el miedo al futuro, a lo que vendría, a las consecuencias. Lo peor era tener que seguir mirando a Said a los ojos cada día y seguir siendo su amigo mientras por dentro me estaba desmoronando. Me costaba comer, me costaba dormir. Empecé a tener momentos en clase en los que simplemente me desconectaba del todo, como si mi mente decidiera irse a otro sitio porque en este no podía más. Mi profesora de lengua me preguntó un día si estaba bien y le dije que sí. Nadie sabía nada. No podía decírselo a nadie, absolutamente a nadie, excepto a una persona, y ahí cometí el segundo error más grande de mi vida. Una noche, un jueves, ya tarde, sin pensarlo demasiado, le escribí a mi madre. Le dije que necesitaba hablar con ella, que era importante. Me respondió que llegaba tarde pero que me esperara despierto. Y cuando llegó, pasadas las 10, con ese cansancio que lleva siempre pegado al cuerpo, me senté con ella en la cocina y le conté. Bueno, casi todo. Le conté que había tenido algo con una chica, que esa chica podría estar embarazada y que no sabía qué hacer. Mi madre me escuchó sin interrumpirme ni una sola vez, con esa cara que pone cuando está procesando algo muy gordo y necesita controlarse para no reaccionar mal. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio muy largo, de los que se sienten pesados. Y luego me dijo, despacio, ¿cómo se llama ella? Le dije el nombre. Nadia. Y mi madre frunció el ceño de una manera muy extraña. No fue el fruncir el ceño de alguien que procesa un nombre desconocido, fue el fruncir el ceño de alguien que reconoce algo que no esperaba reconocer. Duró apenas un segundo, pero yo lo vi.
Sin embargo, no dijo nada más. Me dijo que lo hablaríamos con calma, que no tomara decisiones precipitadas, que descansara, y se fue a dormir. Yo me quedé en la cocina pensando que esa reacción había sido rara, pero estaba tan agotado, tan vaciado por dentro, que me convencí de que era mi imaginación, que mi madre simplemente estaba asimilando algo difícil. No era mi imaginación. 3 días después fui a casa de Nadia. Era sábado por la mañana, uno de esos sábados grises que en invierno parecen continuar la noche. Sus padres no estaban, se habían ido a ver a sus abuelos. Me abrió la puerta con el pelo recogido en un moño desordenado, sin maquillaje, con una camiseta enorme que le llegaba a los muslos. Y en su cara no había miedo ni vergüenza ni la angustia que yo esperaba encontrar. Había algo diferente, algo plano, algo preparado. Me miró fijo a los ojos, y me dijo, con una calma que no correspondía al momento: «El bebé no es tuyo, Rodrigo». 4 palabras, solo 4, y mi mundo se detuvo. Oye, sé que esto está siendo duro de escuchar. A mí me costó meses poder contarlo sin que se me cerrara la garganta. Si esta historia te está llegando, si hay algo aquí que te está tocando por dentro, dale al me gusta. De verdad no es un trámite, es que cuando veo esos me gusta sé que hay alguien real ahí que me está escuchando de verdad, que no me está juzgando, que entiende que las cosas no son siempre blancas o negras. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo. Solo tienes que darle al botón de suscribirte que está justo ahí debajo del video. Es un segundo, literalmente un segundo, y para mí significa muchísimo, porque lo que te voy a contar a continuación, lo que descubrí después de que Nadia me dijera esas 4 palabras, lo que encontré en el cuarto de mi mejor amigo, lo que mi propia madre me confesó en la cocina, te va a dejar completamente en shock. Te lo juro. No lo vi venir. Y estoy seguro de que tú tampoco. 4 palabras. El bebé no es tuyo. Me quedé tan paralizado que ni siquiera pude hablar durante lo que debieron ser varios segundos, pero parecieron mucho más. Solo la miré, y ella me sostuvo la mirada sin pestañear, sin bajar los ojos, con esa calma estudiada que no encajaba con nada. Y esa calma, fue lo que más me rompió. No lo que dijo, sino la manera en que lo dijo, como quien recita algo que lleva ensayando un tiempo. ¿Qué? Fue lo único que pude articular. La palabra más inútil del mundo. Que no es tuyo. Que nunca lo fue. Mis piernas entraron al piso solas. Me senté en el sofá. Nadia se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirándome con una expresión que no supe leer en ese momento, pero que ahora entiendo perfectamente. Estaba esperando a que yo reaccionara de una manera concreta. Había calculado cómo iba a ir esto. «¿Entonces de quién es?», le pregunté, con una voz que no reconocí como mía. Y ahí fue cuando su cara cambió por primera vez en toda la conversación. Por un segundo apenas, vi algo detrás de esa armadura. Algo que podría haber sido dolor. O vergüenza. O las dos cosas a la vez. No supe distinguir. «De Said», me dijo. El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado en mi vida. Más que cuando mi padre cogió la maleta. Más que cualquier silencio anterior. Said. El bebé era de Said, de mi mejor amigo. El mismo Said al que ella decía que no amaba, del que me hablaba como de alguien de quien se estaba alejando, con quien decía que ya no quedaba nada real. Ese Said. Entonces, todo lo que me contaste, los 4 meses, ¿para qué? ¿Para qué, Nadia?, le pregunté, y mi voz sonó rara, quebrada por algún sitio. Y lo que me respondió fue tan frío, tan despojado de cualquier emoción, que todavía hoy cuando lo recuerdo siento que el suelo se mueve debajo de mis pies. Para que él supiera lo que se siente. Y entonces me lo explicó. Sin adornos. Con una frialdad que en otro contexto podría haberme parecido admirable. Nadia había descubierto hacía 5 meses que Said la engañaba con Yasmín. No eran sospechas. Tenía pruebas. Mensajes, fotos, todo. Lo confrontó y él lo negó. Lo negó mirándola a los ojos y ella sintió que se volvía loca. Y en lugar de dejarlo, en lugar de marcharse, tomó una decisión que en ese momento le pareció justa.
decidió devolverle exactamente lo que él le había dado. Y para eso necesitaba a alguien cercano a Said, alguien cuya traición le doliera de una manera particular. Me eligió a mí. No fue amor, no fue atracción, no fue nada de lo que yo me había contado a mí mismo durante 4 meses de mentiras y noches sin dormir. Fui una herramienta, un instrumento de venganza elegido con cuidado por la persona más inteligente y más fría que he conocido en mi vida. Me usó. 4 meses. 4 meses de mensajes borrados, de culpa acumulada como agua en un cubo, de noches mirando el techo preguntándome qué hacía, de mirarle a la cara a Said y destruirme por dentro sin saber que él era el villano y yo el títere. 4 meses que para ella fueron solo movimientos en una partida que yo ni sabía que existía. Me levanté del sofá muy despacio. No grité. No tiré nada. No hice nada dramático. Solo la miré y le pregunté, con una calma que me sorprendió a mí mismo. ¿Y el embarazo es real? Sí, me dijo. Es real. ¿Y Said lo sabe? Tardó un segundo en responder. Solo un segundo. Pero ese segundo lo dijo todo antes de que abriera la boca. Todavía no. Salí de ese piso sin decir nada más. Bajé las escaleras a pie aunque era un quinto, 5 pisos, sin pensar en el esfuerzo. Y cuando llegué a la calle, me apoyé contra la pared fría del edificio y me quedé ahí, completamente quieto, durante no sé cuánto tiempo. La gente pasaba. Algún perro ladró a lo lejos. El mundo seguía funcionando como si nada, completamente indiferente a que yo acabara de descubrir que 4 meses de mi vida habían sido una mentira construida específicamente para hacerle daño a otra persona. Fui a casa caminando. 40 minutos. Y durante esos 40 minutos fui desmontando cada recuerdo de los últimos 4 meses y reconstruyéndolo desde otro ángulo. Cada mensaje, cada conversación, cada vez que ella me había dicho que conmigo se sentía entendida, que yo era diferente, que con Said ya no quedaba nada. Todo falso, todo calculado, todo piezas de un plan que yo estaba ejecutando sin saberlo. Cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina preparando algo. Me vio la cara nada más entrar y soltó la cuchara que tenía en la mano. Rodrigo, ¿qué pasó? Y yo la miré. Y en ese momento, no sé por qué, recordé esa noche en la cocina cuando le dije el nombre de Nadia. Recordé esa fracción de segundo en que su cara hizo algo que no encajaba. ¿Tú la conocías? Le pregunté. Mi madre se quedó muy quieta. Antes de que yo te la mencionara. ¿Conocías a Nadia? Y entonces vi algo en su cara que nunca antes había visto. Vi a mi madre con miedo, no el miedo de madre que teme por su hijo. El otro. El miedo de alguien que ha hecho algo que sabe que tendrá que explicar. Siéntate, me dijo. No quiero sentarme. Hubo un silencio largo y denso, y entonces mi madre me dijo algo que sacudió los cimientos de todo lo que creía seguro. La conozco desde hace 3 semanas. Vino a buscarme al trabajo. No entendí nada. Nadie vino a buscarme a mí, Rodrigo. Sabía quién era yo. Sabía que eras mi hijo. Me contó lo que había pasado entre vosotros y me pidió ayuda. La habitación dio una vuelta. ¿Qué tipo de ayuda? Mi madre cerró los ojos un momento como quien se prepara para algo. La acompañé a una clínica, hace 10 días, para informarse sobre sus opciones. Mi madre. Mi propia madre había estado en contacto con Nadia durante 3 semanas sin decirme una sola palabra. La había acompañado a una clínica. Había tomado decisiones que me afectaban directamente como si yo no existiera, como si fuera, una vez más, solo una pieza en el tablero de los demás. La pieza que se mueve, la que nunca mueve. Me fui a mi habitación, cerré la puerta, y por primera vez desde que empezó todo aquello, me eché a llorar. No de tristeza solamente, de rabia. De esa rabia que quema diferente, que no es caliente sino helada. Pero mientras lloraba, algo empezaba a moverse en mi cabeza. Una pregunta que no se callaba. ¿Por qué Nadia fue a buscar a mi madre? El bebé era de Said. Si necesitaba apoyo, la lógica era ir a la madre de Said.
¿Por qué la mía? ¿Qué ganaba con eso? Y llamé a Nadia. No cogió. Le mandé un mensaje. Sin respuesta. Llamé a Said, y Said cogió al primer tono. Tío, ¿qué pasa? Voz de siempre, tranquila, normal. Y yo le dije despacio, sin dramatismo. Nadia está embarazada. Silencio. Un silencio demasiado largo, demasiado calculado para ser el de alguien que acaba de recibir una noticia bomba. ¿Qué? Dijo finalmente. Pero ya era tarde. Ya había escuchado ese silencio. Y ese silencio me lo dijo todo. Said ya lo sabía. Ese silencio de Said me persiguió durante días como un ruido de fondo que no podías ignorar. Porque no fue el silencio de alguien que acaba de recibir algo que no esperaba. Fue el silencio de alguien que está eligiendo las palabras, calibrando la reacción. Hay una diferencia enorme entre los dos, y yo, que llevaba 4 meses viviendo dentro de una mentira y sabía perfectamente lo que era calcular cada respuesta, los distinguía sin esfuerzo. Le pregunté directamente al día siguiente. Le dije, ¿cuánto tiempo llevas sabiendo lo de Nadia? Y Said, después de una pausa más corta, con una voz que sonaba a desgana controlada, me dijo, me enteré hace como 2 semanas. 2 semanas. Mi madre llevaba 3 en contacto con Nadia. Said llevaba 2 sabiendo lo del embarazo. Y yo me había enterado hacía 4 días. El último en saberlo. Siempre el último. Colgué sin decir nada más. Me quedé tumbado en mi cama mirando el techo y dejando que todo se asentara. Y mientras se asentaba empecé a ver el dibujo completo. No el detalle. El dibujo completo. Y era mucho más oscuro de lo que pensaba. Empecé a tirar del hilo por donde podía. Le pregunté a Inés, una chica de mi clase que era parte del grupo de Nadia, si Nadia le había contado algo de lo que estaba pasando. Inés dudó mucho antes de hablar. Demasiado. Eso me dijo que sabía algo que no quería decirme. Finalmente me contó, con esa incomodidad de quien sabe que está entrando en territorio pantanoso, que Nadia llevaba semanas contando en su grupo de amigas una versión muy concreta de los hechos. Una versión en la que yo la había presionado aquella noche en la fiesta, en la que yo había aprovechado que Said no estaba para lanzarme sobre ella, en la que ella había cedido porque no supo cómo decirme que no, porque le daba miedo cómo podía reaccionar yo. Una versión en la que ella era la víctima y yo el que se había aprovechado. Me estaba destruyendo en silencio, construyendo ladrillo a ladrillo una versión de la historia que me convertía en el agresor mientras yo ni me enteraba. Y entonces entendí para qué había ido a buscar a mi madre. No fue por ayuda, fue estrategia. Si mi propia madre tenía ya una versión de mí que encajara con lo que Nadia estaba contando por ahí, cuando yo intentara defenderme, cuando yo dijera mi versión, habría una duda instalada incluso en casa. Habría pero es que la chica vino a verme y me contó que me quitaría el suelo de debajo de los pies en el único sitio donde me sentía seguro. Lo había planeado todo. Pero todavía me faltaba entender a Said, porque Said no podía ser solo un personaje de fondo. Said era el centro de todo. Y yo no tenía claro si era un cómplice activo o también una víctima de Nadia. Lo descubrí un martes por la tarde. Me llamó para quedar. Dijo que necesitábamos hablar, que la situación era una locura y que teníamos que aclarar las cosas entre nosotros. Fui porque quería mirarlo a los ojos cuando le preguntara lo que necesitaba preguntarle. Su madre no estaba en casa. Nos sentamos en su cuarto. Él en la silla del escritorio. Yo en el borde de la cama. Como 100 veces antes. Said me habló durante 20 minutos. Me dijo que lo sentía. Que la situación era una locura. Que no sabía cómo habíamos llegado hasta ahí. Sonaba a disculpa. Sonaba a que quería pasar página. Sonaba a que quería enterrar todo y seguir. Pero mientras él hablaba, yo miraba alrededor de su cuarto casi sin darme cuenta, y vi algo en su escritorio, entre un montón de apuntes y libros apilados, un teléfono boca abajo, uno que no era el suyo porque el suyo lo tenía en la mano, un teléfono más viejo, de pantalla pequeña, de los que ya casi nadie usa. Me levanté y lo cogí antes de que Said pudiera reaccionar. Eso es, empezó a decir. Estaba desbloqueado. Tenía una conversación abierta. Era una conversación entre Said y Nadia, fechada de hacía 2 meses, antes de que Nadia me dijera lo del embarazo, antes de que nada de esto explotara oficialmente.
Los leí en segundos. Rápido, como cuando sabes que te van a quitar algo de las manos. Said le escribía a Nadia. Ya sé lo de Rodrigo, lo sé desde hace tiempo. Nadia. ¿Y qué vas a hacer? Said. Nada todavía. Pero cuando lo cuente quiero que parezca que fue iniciativa suya desde el principio. Que quedó como el que se lanzó a por ti sin que tú hicieras nada. Nadia. ¿Y si me preguntan por el embarazo cuando salga? Said. Di que no estás segura de quién es el padre. Eso los confundirá a todos y a él lo dejará en una posición de mierda de la que no va a poder salir fácil. Solté el teléfono en el escritorio. Lo había organizado Said. Said sabía desde hacía meses lo de Nadia y yo, y no lo había confrontado. No había terminado la amistad. No había hecho nada. En lugar de eso había decidido guardarlo, dejarlo crecer, y luego convertirlo en un arma. Había dejado que el embarazo llegara. Había coordinado con Nadia para que cuando todo saliera a la luz, yo quedara en la peor posición posible, el que se aprovechó de la novia de su mejor amigo, el agresor, el que había roto la confianza de manera irreparable, y mi madre había caído en esa trampa sin saberlo, utilizada por Nadia como una pieza más. Miré a Said, y él me miró a mí, y vi en su cara el momento exacto en que entendió que yo había leído esos mensajes, el momento en que el plan se rompía. No dije nada. Él tampoco. Cogí mi mochila del suelo. Me la puse. Y salí de su cuarto sin pronunciar una sola palabra. Bajé las escaleras de su edificio despacio. 4 pisos. Cada escalón era una pieza encajando en su sitio. Cada piso era una capa más de comprensión. Y cuando llegué a la calle, ya había tomado una decisión. Una decisión que no le consulté a nadie, que no hablé con nadie, que ejecuté solo, con una calma que todavía hoy, cuando lo recuerdo, me sorprende un poco. La decisión que tomé esa noche no vino de la rabia. Quiero que eso quede claro. No era un chico furioso buscando destruir a alguien. Era alguien que había entendido las reglas del juego que le habían estado jugando, y que había decidido jugar también. Con las mismas reglas, sin excepciones. Fui a casa. Encendí el ordenador, y empecé a construir mi defensa de manera sistemática. Primero los mensajes. Todos los que Nadia y yo habíamos intercambiado durante 4 meses. Los fui capturando uno a uno, ordenados por fecha, guardados en una carpeta. Había cientos. Conversaciones largas, notas de voz, fotos que ella me había mandado de manera voluntaria en múltiples ocasiones. Todo estaba ahí. Todo lo que hacía falta para demostrar que lo nuestro no había sido una presión de mi parte, sino algo construido por los dos, iniciado por ella, sostenido por ella. Luego busqué algo que había guardado sin darle importancia en su momento. Una nota de voz de hace 3 meses. Una noche que Nadia me llamó llorando. Tarde, cuando Said estaba en casa de un amigo y ella estaba sola y se sentía mal. Una nota de voz en la que me decía cosas, que no podía más con cómo se sentía con Said, que lo que teníamos nosotros era diferente, que conmigo se sentía real, que me quería. La escuché con los auriculares puestos, sentado en el silencio de mi habitación. Que me quería. La guardé en 3 sitios distintos. Luego le mandé un mensaje a Inés. Le pregunté si sabía si Nadia había hablado ya con alguien de la dirección del instituto, si la historia había llegado hasta ahí. Inés tardó un rato. Cuando respondió, me dijo: Rodrigo, creo que esta semana van a llamar a tus padres desde el instituto. Alguien fue a hablar con el orientador. Así que no era solo la narrativa social, era el siguiente nivel. Una acusación formal que dejaría un registro. Algo que me seguiría. Eso lo cambió todo. Esa noche no dormí. Estuve hasta las 4 de la mañana trabajando con lógica, no con emociones. Si me iba a defender, tenía que hacerlo de una manera que no dejara espacio para la duda. Y si iba a hacer que Said sintiera algo de lo que había intentado hacerme sentir a mí, tenía que hacerlo de una forma que no me destruyera a mí en el proceso. A la mañana siguiente, antes del instituto, fui a hablar con mi madre. Me senté con ella en la cocina y lo puse todo sobre la mesa. Los mensajes que había fotografiado en el cuarto de Said, la nota de voz de Nadia, las capturas de sus conversaciones conmigo,
Lo que Inés me había contado sobre lo que se iba a mover en el instituto. Vi cómo mi madre se iba poniendo más pálida con cada cosa que le mostraba. Vi cómo iba encajando todo. Cómo iba entendiendo que la habían utilizado. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento largo, y luego dijo: «Dios mío». «¿Ahora me crees?», le pregunté. «Sí, lo siento, Rodrigo. Lo siento mucho. Yo no sabía lo que estaba pasando de verdad. Ella vino con una historia que parecía... Sé que no lo sabías», le dije. «Por eso te lo estoy contando ahora». A mi madre la perdoné sin pensarlo demasiado, porque entendí que Nadia la había elegido a ella precisamente porque sabía que una madre que lleva años sola, cargando con todo, trabajando el doble, queriendo proteger a su hijo, es alguien que actúa con el corazón antes que con la cabeza. Alguien que cuando una chica joven le cuenta una historia de dificultad y miedo, no para a preguntarse si hay más capas. Simplemente actúa. La manipularon a ella también. Pero a Said no lo perdoné. A Said no. Esa tarde lo busqué. Sabía que los miércoles salía solo porque Nadia tenía clase de baile hasta las 7, que cogía el autobús en la parada de la calle Miraflores, que esperaba siempre en el mismo banco leyendo algo en el teléfono. Estaba ahí cuando llegué. Me vio venir desde lejos. No se movió. No se levantó. No hizo nada. Quizá pensó que iba a gritarle. Quizá pensó que iba a insultarle o a montarle una escena en público. Quizá pensó que se lo tenía merecido y que simplemente tenía que aguantarlo. No hice nada de eso. Me senté a su lado en el banco. Saqué el teléfono despacio y le mostré las capturas de pantalla de sus propios mensajes. Los que había fotografiado en su cuarto el día anterior, los suyos y los de Nadia, los que demostraban que sabía desde hacía meses lo que pasaba, que lo había dejado crecer a propósito, que había coordinado con Nadia la narrativa para destruirme cuando llegara el momento. Los leyó en silencio. Vi sus ojos moviéndose por la pantalla. Vi el momento en que llegó a la parte en que le decía a Nadia que quería que yo quedara como el que se había lanzado. Vi su mandíbula tensarse. Cuando levantó la vista, abrió la boca para hablar. No le dejé. Le dije, con voz normal, sin gritar, mirándolo directamente: «Tengo todo esto guardado en 3 sitios distintos. Tengo una nota de voz de Nadia que deja muy claro cómo fue la cosa entre nosotros. Tengo todos los mensajes. Tengo lo suficiente para que cualquier persona que lo vea entienda exactamente lo que hicisteis los dos. Si en el instituto aparece cualquier acusación contra mí, si mis padres reciben una llamada, si mi nombre aparece en algún sitio de cualquier manera que no sea la verdad, mando todo esto a los padres de Nadia, a los tuyos, al tutor, a cada persona que os conoce a los dos. Sin avisar, sin dar opción». Said no dijo nada durante un momento muy largo. Y luego, con una voz que sonaba pequeña por primera vez desde que lo conocía, me preguntó: «¿Y Nadia? ¿Qué va a pasar con el bebé?». Me levanté del banco, me puse la mochila y le respondí: «Eso es tuyo, resuélvelo tú». Y me fui. No miré atrás ni una sola vez. Lo del instituto nunca llegó a pasar. Nadie llamó a mi madre. La historia que Nadia estaba construyendo por ahí se fue apagando sola en las semanas siguientes, como un fuego al que alguien le quita el oxígeno de golpe. Supongo que Said habló con ella. Supongo que le dijo que ya no había plan, que la cosa se había acabado. Nadia y Said estuvieron juntos 3 semanas más después de eso. Luego él la dejó. Lo del bebé fue una decisión que ella tomó sola. No me lo dijo a mí. Me lo contó Inés meses después, casi de pasada, como si fuera algo que ya todo el mundo procesado menos yo. Said y yo no volvimos a hablar. A veces nos cruzamos por el pasillo del instituto. Me mira. Yo lo miro. Y cada uno sigue su camino. No hay nada que decirse. Todo ya se dijo, o se mostró, en ese banco de la calle Miraflores. Ahora bien, sé lo que estáis pensando algunos, que yo tampoco salgo limpio de esta historia, que me lié con la novia de mi mejor amigo, que fui el primero en traicionar, antes de que nadie me traicionara a mí. Y tenéis razón, no voy a esquivar eso. Lo hice, y le hice daño a Said aunque él no lo supiera en ese momento, aunque luego resultara que él era capaz de cosas mucho peores. Pero lo que hice en ese banco, mostrarle todo lo que tenía, decirle que lo usaría si era necesario, eso no me arrepiento. En absoluto.
porque la alternativa era quedarme con los brazos cruzados mientras me convertían en el agresor de una historia en la que yo también había sido manipulado. Y eso no lo iba a aceptar. ¿Estuvo bien lo que hice? No lo sé. Usé la verdad como amenaza, no como información, no como conversación, sino como palanca de presión. Y funcionó. Pero hay algo en esa frialdad que a veces me miro y pienso que no me gusta del todo. Que soy capaz de congelarme de esa manera cuando me hacen daño. Que desde ahí frío tomo decisiones efectivas, pero que no siempre sé si son las correctas. No tengo respuesta para eso todavía. Tengo 17 años. Supongo que la tengo que encontrar con el tiempo. Lo que sí sé es lo que aprendí, y lo aprendí de una manera que no se borra. Aprendí que la confianza no es algo que se da porque sí, que hay que comprobarla. Que las personas que te sonríen con más facilidad no siempre son las que te quieren bien, y que a veces las más peligrosas son precisamente las que te conocen mejor, porque saben exactamente dónde apuntar cuando deciden hacerte daño. Aprendí que cuando te hacen daño en silencio, la respuesta no es el silencio devuelto. La respuesta es encender la luz. Que la verdad, dicha en el momento justo y al oído correcto, es más poderosa que cualquier golpe. Y aprendí algo sobre la soledad que nadie te enseña. Que cuando creces sin que nadie te mire de verdad en casa, sin que nadie esté cuando llegas, sin que nadie note cuando algo va mal, aprendes a gestionarlo todo solo. Y eso tiene un precio. Porque cuando llegas a una situación como esta, en la que necesitas a alguien, no sabes pedirlo. Y terminas tomando decisiones solo que deberías haber tomado con alguien al lado. Mi madre y yo tardamos un tiempo en volver a encontrar el ritmo. No fue inmediato. Hubo noches incómodas, silencios en la cena, cosas a medias que no terminamos de decir. Pero lo hicimos, poco a poco. Lara no sabe nada de todo esto, y espero que nunca lo sepa. Oye, si llegaste hasta aquí de verdad, gracias. Sé que el video fue largo. Perdóname por eso, pero es que estas historias no se pueden contar a medias. Si las cuentas a medias, siempre quedas como el malo o como el tonto, y yo no soy ninguna de las dos cosas. O al menos no completamente. Si esta historia te llegó, si te removió algo, dale al me gusta ahora mismo. Solo tienes que hacer clic en el pulgar hacia arriba que está ahí debajo del video. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete. El botón está justo debajo, no tiene pérdida, un segundo y ya está. Así no te pierdes ninguna de las historias que subimos. Y si tú viviste algo parecido, si alguien te usó, te traicionó, te construyó una historia falsa a tus espaldas, cuéntamelo en los comentarios. Aquí no se juzga a nadie. Todos llegamos con algo roto. La diferencia es que aquí lo contamos. Todos los días subimos historias nuevas, reales, de personas que vivieron cosas que no te vas a creer. Aquí nos vemos.